No, seguro no. Claro. Te voy a mandar la diapositiva y todos los materiales de esta charla. No sé por qué no querría recibirlo. Después me pelean de que por qué hay que mandarlo obligado. Sí, eso fue parte del lío también aquí. Tiene que usarlo con su red de celulares o algo. Porque el dominio dice container y me mandó al carajo el firewall de aquí. This section does not exist. ¿Qué es lo que dice Murphy? Me lleva para el carajo que me voy a ir yo. Pero dice que hay uno aquí ya conectado. ¿Quién es de ustedes que está conectado? Entonces me volvió a conectar la red de aquí y volvió a... Ya casi, ya casi. ¿Ahí? No, pues no debería ir la red de aquí. Sí. ¿Ya entró? Pero ¿cuál información? No debería dejarte entrar a ningún lado. Todavía. Murphy molestándonos. Ya yo llegué aquí. ¿Qué pasa? Porque si se fijan a quienes no le funcionó el link y a quienes sí le funcionó. Yay. Entonces, ganaron. No, traten de que funcione, que al final voy a rifar algo. ¿En Anónimo no te permitió? Mira, uno se cansa de probar las cosas y el día que tiene que funcionar, por eso es que no se puede estar bregando tanto con inteligencia artificial. Si ustedes se fijan al principio, hay un pequeño cuestionario, ¿verdad? ¿Lo llenaron? Dependiendo de los resultados de ese cuestionario es como va a evolucionar esta diapositiva, esta charla. Nos dañó la vida el internet. Ya. Bueno, comencemos. La idea es de cuando les cargue le van a poder salir preguntas. O sea, las preguntas las pueden hacer ahí directamente porque a mitad del camino vamos a hacer un pequeño ejercicio con esas preguntas. Si el internet funciona. ¿Sí? ¿Qué dice? Voy a enviar un nuevo link también. Qué pena. No, ahora que no le funciona a mí. Arriba pueden cambiarlo a español.
Ya 1 minuto más y comenzamos. Qué pena. Una pregunta. De las personas que están aquí, ¿quiénes han sido víctimas de un chisme? ¿Y a quiénes les gustan los chismes? Sean sinceros, chisme. No, chisme, chisme, chisme. Para la gente que dicen que los chismes no son buenos, lamentablemente la inteligencia artificial, los LLM hoy, existen gracias a un chisme. Y eso ocurrió en 1902. En 1902, Microsoft, eso es hecho con IA, eso no es verdad. Pero Microsoft en Rusia se había dividido en dos partes. La gente que eran los zaristas, o sea, que eran a favor del zar, y la nueva ola comunista. Los que no conocen comunistas no saben cómo es eso. Pero yo tengo un hermanito comunista que José Lea lo conoce. Y eso es el diablo. La única función de los comunistas en este mundo es discutir y llevar la contraria. Y ese señor que está allá, que se llama Pavel Microsoft, era zarista y era muy cristiano, muy católico. Y él decía de que la teoría de los grandes números son la ley que te da a entender de que el libre albedrío existe. ¿Saben lo que es la teoría de los grandes números? La teoría de los grandes números dice lo siguiente. Si yo agarro una moneda, ¿quién tiene una moneda por ahí? Si yo agarro esta moneda y la tiro, la primera que me salga, me sale el escudo. La segunda que me sale, ¿cuál va a salir? ¿Qué va a salir? Me salió escudo de nuevo. Quiere decir, esos dos números me dicen que el 100% de las probabilidades va a ser escudo. Pero en realidad que mientras más voy aumentando, la variabilidad va cambiando y va a terminar 50-50, 49-51, pero mientras más grandes son los números, más me va a decir que va a ser 50% cara, 50% escudo. Y ese tirar la moneda es independiente. O sea, yo tiro una moneda y no tiene que ver con la moneda anterior. De eso se trata, un poquito más complicado, pero de eso se trata en general la teoría de los grandes números. Y de eso se lleva Pavel para decir de que entonces la matemática explican el libre albedrío. Hay un personaje que se llama Andrei Markov, que es el mismo de la teoría de Markov, que él dice que eso no es verdad, por el simple hecho de llevar a la contraria. Y él quiso demostrarlo. Y él agarró un poema ruso y comenzó a leer todas las consonantes, comenzó a contarlas, duró 10 meses contando todas las consonantes y todas las vocales. Y su idea fue predecir cuando tú estás en una vocal o en una consonante, cuánto es la probabilidad de que la próxima sea una consonante o sea una vocal. Resultó que cuando estás en una consonante, el porciento de probabilidad de que la próxima sea una vocal es de un 0.18%, perdón, de un 18%. Y eso es así en todas las consonantes, cuando son grandes números. Pero para que eso funcione, sí hay que haber, sí no son términos independientes, porque es un poema. Cada letra depende de la letra anterior. Y aún así, cada letra tiene una probabilidad de lo próximo que va a suceder. Y simplemente con esa explicación, le tumba la teoría a Pavel. Sin embargo, ¿a qué nos hace mención eso? ¿Que no nos recuerda algo? Es exactamente cómo funcionan los pesos en un LLM. La función de Markov no era de crear nada científico, no, su razón era únicamente echarle excremento arriba a Pavel. Y lo logró. Y de ahí sale la teoría
Él leyó 20.000 letras a mano. Él comenzó a contarla una a uno. Y de hecho, si tú agarras cualquier poema ahora y comienzas a contarlo, algo muy fácil. Agarras una consonante y le pones un palito. Agarras otra consonante y lo que le sigue es una consonante, otro palito. Si lo que le sigue es una vocal, en otro palito en el lado donde van las vocales. Al final, le divides todo eso entre la cantidad de todas las consonantes que hay y te van a dar exactamente los mismos pesos, los mismos números. Todavía no estamos hablando de pesos. Eso quiere decir que los textos normales tienen memoria. Esa es la conclusión a lo que se llega con la teoría de Markov. En 1913 aparece otro personaje que cuando ustedes lo escuchen le va a hacer, no mentira, no en 1900, sí, en 1948 aparece un personaje llamado Shannon Claude. ¿Han escuchado hablar de Claude? ¿Todo el mundo usa Claude aquí? ¿De Anthropic? Bueno, Claude de Anthropic es en honor a Shannon. ¿Qué hizo Shannon? Shannon se puso a estudiar las teorías de Markov y en lugar de él buscar cuáles son los números de probabilidad de que una consonante salga, agarró todos los textos que pudo y a cada texto le puso cuánto es la probabilidad de que el próximo texto salga. Analizó todos esos números y a cada una de esas palabras le puso un número aparte, una práctica matemática. A los matemáticos les gusta mucho hacer eso. Agarrar juegos y ponerle números al lado. Cuando él agarró y a esas sílabas, a esas palabras, le puso el nombre de tokens. Y a esos tokens le puso cuánto es la probabilidad de que aparezca en un texto, dependiendo del contexto, de cuánto aparece, dependiendo de cuántas letras hay. Y él comenzó a ponerle números. Si yo tengo, por ejemplo, en esta oración, el primer modelo de lenguaje, yo tomo la palabra el, primer, y le pongo un numerito. Y a ese numerito yo le pongo los otros numeritos de los otros, cuántas veces aparecen en esa, cuando él aparece. Es decir, yo tengo primer, es un número, y aquí le pongo cuáles son los números de todas las demás palabras que le siguen. Resulta que al hacer eso se dio cuenta de que si utiliza una palabra al azar y le pone otra palabra al azar o con un poco de contexto, tú puedes predecir cuál es la palabra que sigue. La siguiente palabra. Ay, no es aquí. Entonces, Shannon, de Claude, suelta los números que están detrás de los párrafos y lo convierten en pesos. Miren lo interesante. Si yo agarro el nombre rey y tengo todos los pesos que pude calcular sobre la palabra rey, y agarro la palabra hombre, y a esos pesos que calculé de hombre se los resto, literalmente. Digamos que la palabra rey tiene, en las veces que apareció en el texto, 25, 26, 28, 31, y agarro esos mismos y se los resto, literalmente, a la palabra hombre, que son 16, 15, 14, 1, los resto. A ese resultado le sumo la palabra mujer, y entonces esos pesos que me dan, esa resta, verifico a qué palabra pertenece. Pertenece a reina. Eso es una magnificencia matemática. Eso es algo emergente, no se esperaba. Tú lo piensas y lógicamente dices, no puede ser, porque cuando yo pienso en un texto, yo no estoy circunscrito a una ley matemática que me obliga a pensar lo próximo que voy a pensar, pero lamentablemente sí hay una probabilidad matemática muy perfecta detrás de todo el lenguaje. Y es así mismo, tú tomas la palabra rey, le restas los pesos de hombre, le sumas los restos de mujer y te da exactamente la palabra reina. En el 2017, ya pasó muchísimo tiempo, desde el de 1948 al 2017 pasaron muchísimo tiempo, mucho tiempo. En el 2017 sale Google con importante, cuando esto trataron de hacer predicciones para crear texto, para crear información, nunca sirvió. Hacía lógica lo que se escribía, pero al final terminaba siendo un disparate, no funcionaba. Hasta que en el 2017 Google se apareció con un paper que se llama Todo lo que tú necesitas es atención. Y eso cambió la historia del mundo. Y en el paper lo único que hizo Google es, entre medio de los vectores, agregar otro vector que conecta en una sentencia
cuál es la palabra más relevante de esa misma sentencia para reequilibrar los pesos. ¿Hasta ahora me van entendiendo? ¿Me van a entender? Entonces, ¿de qué hemos hablado? Los pesos. Los pesos son los números que unen una palabra con otra en cualquier oración. Si tú tomas oraciones con sentidos de un libro y tomas información con sentido de otros libros y a todos les sacas los vectores, se acomodan en un número único. Pero ese número único tiene millones de dimensiones. Por eso se le llama vector. Entonces, Markov, en 1903, tenía 4 dimensiones. 4 dimensiones, si tengo una consonante, la próxima será una consonante. Si tengo una consonante y la próxima será una letra, ¿cuánto es la probabilidad? Si tengo una letra y la próxima sea una consonante, ¿cuánto es la probabilidad? Y si tengo una letra, ¿cuánto es la probabilidad de que la próxima sea letra? Y esos fueron los 4 números que sacó Markov. Y fueron números exactos. Y le cumplen para cualquier poema, cualquier libro que estudiemos. Tú coges un libro, lo comienzas a calcular y te va a dar exactamente el mismo valor que te dio Markov. Pero ahora, un modelo como Quen, cada palabra tiene 8.000 millones de pesos. Un modelito chiquito, relativamente chiquito. Si cada palabra del idioma tiene un vector de 8.000 números, de 8.000 millones de números. Entonces, esos 8.000 millones de números, yo lo voy a utilizar para buscar qué otra palabra tiene 8.000 millones de números parecidos para saber cuál es la siguiente. Entonces, lo único que hace una inteligencia artificial es adivinar qué palabra viene después. Y eso es muy extraño porque cuando se compara con el lenguaje humano, con nosotros no pensamos regularmente, fíjense, nosotros no pensamos regularmente en sentencias completas. Nosotros pensamos en todo lo que hemos dicho para saber la próxima palabra que vamos a decir. Pero nunca conocemos todo lo que vamos a decir. Una IA tampoco. La IA no sabe, cuando tú le preguntas algo a ChatGPT, no sabe cómo va a terminar. Lo único que sabe es todo lo que ha dicho y predice una sola palabra, la que sigue. Pero eso lo hace con tantos datos, con tanta información, que coincide con el lenguaje humano. En la sentencia, el perro busca su casa para ir a dormir. Cuando Claude Shannon, agarra y pone los pesos de eso, cuando le pone, el perro busca podría decir casa, busca su huesito, busca lo que sea, pero no necesariamente predice casa. ¿Qué hace que los LLM predican que lo que va a seguir es la casa? Una casa, una palabra normal, tiene sus pesos, pero en el momento del entrenamiento, los modelos saben que por muchos datos, que muchos libros que todos nosotros escribimos, los perros duermen en casas. Ahí está casa. Por otro lado, saben que una casa es un refugio. En otro texto, por algún otro lado, sale que de noche hace frío. Y el de noche hace frío porque el planeta gira. A pesar de que toda esa información están dispersas, los pesos están muy cercanos unos de otros. Entonces, ¿de qué se trata? No es solamente los LLM, es una magia que hay detrás de cómo la humanidad maneja los símbolos para conversar, para hablar. De hecho, todo lo que nosotros podemos hacer, podemos documentarlo. ¿Qué podemos nosotros hacer que no se pueda documentar? ¿Hay algo que se puede hacer que uno no pueda documentar? Todo es explicable. Todo cabe en el lenguaje humano. Y voy a al final decirle algo que es medio creepy, ya verán. ¿Qué son los embeddings? Cuando uno ve, Elia, yo creo que tú hablaste de eso en tu charla, de los embeddings, porque tú mostraste algo parecido a eso, que es, las palabras están en una matriz de 8.000 millones de dimensiones. Cada palabra. Ladrar tiene una matriz de 8.000 millones de dimensiones, que es la que lo ubica en relación a todas las demás palabras en todo el contexto de la humanidad. Perro tiene otro vector que también lo ubica en un lugar en el espacio. Nosotros nada más podemos comprender 3 espacios en un vector: largo, alto, profundidad. Esos son los 3 primeros números. En la 4ª dimensión nosotros no la conocemos. Bueno, cada uno de estos vectores
tiene 8.000 millones de dimensiones en un modelo pequeño. Entonces, ese vector, que es donde te posiciona en un espacio de 8.000 millones de dimensiones, ¿dónde está? En comparación con un perro, tienes una distancia entre uno y otro. Esas distancias, ¿sí? ¿5 minutos qué? No. No. Está bien, 5 minutos de... Está bien, está bien. Ay, carajo, no. Entonces, cuando tenemos dos palabras, la distancia que hay entre las palabras es lo que te ubica una palabra en todo el universo. Por eso es que perro está muy lejos de bicicleta. No hay, al menos de que un perro sea biónico y hayan otras palabras que lo acerquen, el perro puede llegar a la dimensión donde vive bicicleta, en donde existe en esa dimensión bicicleta. Por eso es que humanamente nosotros lo entendemos como que, wow, es magnífico. No, es que es una cantidad de datos descomunal. ¿Y qué pasa? La forma en cómo se entrenan los modelos es chulísimo, porque si perro y gato en el primer entrenamiento está de aquel lado y ubica todas las palabras y esta no está donde debería estar, tiene que comenzar desde cero a leerlo y a escribirlo todos. Por eso entrenar un solo modelo toma un data center por meses. Pero un modelo como Qwen, que es un modelo chino que salió hace 2 o 3 días, buenísimo. De hecho, una de las prácticas es de que las preguntas, no le van a poder hacer la pregunta porque el internet no me funciona, pero el punto era tener un rack aquí para que las preguntas se las respondiera el mismo sistema. El internet no nos lo permitió. Quiere decir, Qwen está en esta laptop, ustedes iban a conectarse, iban a hacer preguntas y esto le iba a dar una respuesta. Y en la respuesta ustedes podían decirle si querían que la respuesta fuese mía o se conformaban con la que le diera. Y es basada simplemente en la información de esta charla. Y a eso se le llama RAG. ¿Qué es un RAG? Un RAG es una forma de cómo yo tomar información de una charla como esta, la pongo en un modelo de contexto, se lo pongo en el contexto, y le digo en un prompt que lo único que va a entender ese LLM es lo que yo le estoy pasando. Entonces, ella no se puede salir de ese contexto. Y esa era la prueba que queríamos hacer ahora con el internet. Qué pena que se jodió esta vaina. ¿Eh? No hay forma, es algo que está bloqueado. Es algo con el dominio que me lo tiene bloqueado. Lo intenté con mi internet personal y tampoco me deja. No hay forma. Pero de todas formas yo le mando el contenido por ahí. Ustedes, de todas formas ya me llega al servidor, me llega la información de ustedes. Es esta que no se puede conectar. Y aquí está el LLM, lamentablemente. Entonces, ¿qué es lo que es un RAG? Un RAG yo te agarro, por ejemplo, toda la información de esta charla, de lo que es los pesos, cuando tienen una pregunta, la hacen en ese chat que le aparece ahí y ella le responde. Pero si me le preguntan algo, que es una práctica que quería hacer, que no tiene que ver con la charla, le dice, hey, eso no está dentro de mi contexto. Hace unos meses, eso tenía que hacerse con reentrenar un modelo completo para que pudiera responder preguntas específicas sobre este tema. Ya no. ¿Por qué? Porque los contextos de los LLM terminan siendo sumamente inmensos. Entonces, para uno tener un RAG y poderlo convertir en información que yo necesito para que el LLM me lo responda, yo tengo 5 pasos. Tengo que tomar la información, la voy a dividir en muchos pedacitos, la voy a localizar en un vector de embeddings. No se preocupen, que le voy a dar un truco. De todo esto que yo le estoy diciendo, le voy a dar un truco para que no haya que aprenderse nada de eso. Entonces, el sistema, cuando se hace la pregunta, se lo manda al LLM. El LLM busca en nuestra base de datos de embeddings y nos responde. ¿Saben cómo se hace todo eso? ¿Quién sabe cómo se hace todo eso? ¿Eh? No, preguntándoselo a ChatGPT. Ya no hay que codear. Y ese es el fin de esta charla. Yo soy desarrollador de software. Tengo 14 años desarrollando software. Hace 6 meses que no tiro una línea de código. Y en los últimos 6 meses he hecho más software que todo el que he hecho en toda mi vida, como por 10. Y software de calidad. Porque no es lo mismo hacer bytecoding que cuando tú ves que algo te entra, entonces, uy, pero qué interesante esa solución, me gusta, sí. Y cuando tú te puedes ahorrar o entregar el ratio de los proyectos que yo entregaba a la semana, hace un año, era un proyecto cada 2, cada 3 meses. Ahora nosotros entregamos un proyecto diario. Y se han entregado hasta 2 proyectos en día. Claro, un grupo grande de desarrolladores, pero el ratio es inmenso. De que un grupo de 4 o 5 desarrolladores entregaba un proyecto en 3 meses y ahora entregar 1 o 2 proyectos diario es descomunal. Listo para producción. Es muy diferente a que tú tengas algo que no esté funcionando. Bueno, listo para producción.
Y yo quiero llegar a una conclusión con ustedes, y es algo fuerte de decir. Hacer código a mano, preparar racks a mano, preparar embeddings a mano, yo entiendo que es irresponsable. Porque los conocimientos de la inteligencia artificial contemporánea es información de frontera. Cuando yo utilizo una IA para desarrollar una función factorial, por decir algo, esa función va a utilizar el mejor algoritmo que existe a la fecha. Y es muy seguro que va a ser mucho mejor que el mío, porque yo puedo ser también quizás muy bueno en tokenización, pero no soy bueno en factorización. Entonces, si yo no utilizo inteligencia artificial de frontera, estoy siendo irresponsable con mi carrera. ¿Quién me lo contradice? Nadie me lo quiere contradecir. Elías no me lo va a contradecir. ¿Eh? Es lo mismo que nosotros. Es lo mismo. Lo que pasa es que los conocimientos que ellos tienen son diferentes a los de nosotros. ¿Ustedes ven todo lo que hablamos aquí? Son esos dos libros que ustedes tienen aquí debajo. Eso es cómo hacer un LLM desde cero, PyTorch. Eso es el 85% de Claude. A eso lo único que le falta son transformers, que están aquí en cómo hacer un LLM desde cero. Y ahí ocurre toda la magia. Y ahí no hay nada diferente a todo lo que se ve aquí. Porque toda esa matemática que hay aquí, que uno antes tenía que embotellarse, ¿la adivinen qué? Pregúntense en la ChatGPT. Entonces, cuando uno trabaja con inteligencia artificial, la verdad es que la inteligencia artificial es muy cara, carísima. Ahora se paga más por inteligencia artificial que por mano de obra en empresas de tecnología. Y hay trucos también para minorar esos precios. ¿Cómo hacemos los racks? Utilicemos inteligencia artificial local. Gracias a los chinos. Hay que darle gracias a los chinos. Probé Gemma 4, el de Google. Es una porquería. No la usen. Pero Qwen, que salió antes de ayer, es una maravilla. De hecho, yo la utilizo para el día a día, para codear. ¿Por qué? Porque no quiero gastar tokens. Entonces, cuando hay algo que no me sale, que lo haga la otra. Si esta no funciona, que la haga la otra. El que nunca lo va a hacer soy yo. Entonces, este es el truquito. Tenemos Ollama. Ollama es algo que el primero que comenzó con eso de la LLM libre fue Facebook, Meta. Y fue por un error, fue que un pana se volvió loco. Y lo comprendo, José Elías sabe que yo estaba trabajando en un proyecto al principio que yo casi me vuelvo loco. Porque cuando yo puse una LLM, corre local, y esta vaina está pensando mejor que yo, y uno entendía, cuando uno te dicen, la computadora está pensando, las computadoras no piensan, procesan. Esa era una respuesta que uno siempre daba. Y entonces tú saber que lo que tú habías dicho desde de 15 años mentira, las computadoras sí piensan, te vuelve loco. Entonces, Ollama, Postgres, API Web, esas 4 cosas te ayudan perfectamente para poder tener un rack de información. ¿Cómo tú haces Ollama? Con Ollama tú lo utilizas para descargar los modelos, guardas en Postgres, que es una base de datos local gratis, guarda todas las información de tu contenido, ya sea de tu empresa, de una charla. Utilizas un entorno web como el que les acabo de pasar para poder capturar información de los clientes y a través de un API te conectas a tu Ollama. Importante, esta solución hace de que tu información nunca salga de tu empresa, de tu entorno. Quería enseñarle eso. Eso es una forma de cómo ustedes pueden utilizar, para que tengan una idea, muchos de mis programas que yo utilizo, lo tengo en una computadora en mi casa y yo accedo a través de Tmux, le pongo una consola de cloud y yo desde mi celular puedo ir trabajando. Dice, Raniel, ¿pasaste producción en ese video? No, espérate, me pongo en mi celular, yo en la playa echándome fresco. Sí, ya lo pasé. Entonces, yo se lo voy a mandar, pero eso es un truco de cómo utilizar una consola y dejarla abierta en cualquier ordenador, ya sea Unix o ya sea Linux o Mac. Ese truco, yo se lo voy a mandar en la diapositiva, todo lo que se loguearon. Ese truco hace de que tú puedas dejar, de hecho, cuando yo tengo que hacer trabajo manual, yo lo hago en mi horario de trabajo. Cuando me voy a acostar, dejo a los agentes trabajando en cosas automatizadas, mejorando código, haciendo unit testing. Los unit testing toman mucho tiempo porque necesitan procesamiento local, mejorando la base de datos, indexando base de datos. Todas esas cosas son procesos que yo lo dejo que lo haga una IA y que lo haga de noche.
que verifique si hay penetration testing, que hagan pen test, que hagan... Alguien me comentaba que quería aprender a hacer pen testing. Agarra Docker, Container conéctalo al MCP de Kali Linux y dile lo que quiera que haga. That's it. Y al MCP tú lo conectas a cualquier inteligencia artificial, de Anthropic, Claude, ChatGPT, cualquiera de ellas. Entonces, si la inteligencia artificial puede hacer casi todo lo que nosotros podemos hacer, ¿cuál es el trabajo de nosotros los humanos? Supervisar. La inteligencia artificial puede supervisar y es muy buena supervisando. De hecho, son los que están más jodidos son los managers. La IA lo puede hacer también, un agente puede hacerlo. También lo puede hacer una IA. Son buenísimas, sobre todo Opus 5 es lo mejor haciendo arquitectura. La intención. La intención es algo que nos pertenece a nosotros, que nosotros queremos hacer con la inteligencia artificial. Y todo el rollo de que tengo que durar 20 años para hacerme científico, no sé qué van a, ya no. Hace falta. Pero sí hay que tener conocimiento para tener intención. Y les voy a dejar una pregunta. Cualquier tecnología es lo suficientemente avanzada, cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Eso es de Arthur Clarke, una frase famosísima. Pero cualquier magia suficientemente entendida es indistinguible de la ingeniería. La ingeniería puede hacer cosas maravillosas que no hay forma de cómo te diga que eso no fue magia. De hecho, la mayoría de los trucos de magia son ingeniería. No, pero todavía quería comentar algo. Cuando una persona aprende mucho, tiende a cambiar, cuando estudia, tiende a cambiar su forma de pensar. ¿Cierto? Por ejemplo, volviendo al tema del comunismo. Cuando un joven es comunista, es una persona altruista. Pero si todavía sigue siendo comunista, después de adulto, es que se le cayó el cerebro. Se le desprendió el cerebro. No le funciona. Pero ahí me llega otra pregunta. Cuando las personas van aprendiendo, cambia nuestra forma de pensar. Cuando seamos simbiosis con una inteligencia artificial y tengamos el conocimiento absoluto, ¿cómo será nuestra forma de pensar? ¿Seremos villanos? ¿Seremos buenos? ¿Seremos amables? ¿Cómo vamos a hacer cuando tengamos todo el conocimiento? Hasta ahora lo que parece ser es que con los suficientes guardrails que tienen las IA, no son villanas, no son malvadas. De hecho, esto no es... Alguien hablaba de cosas que debemos saber, aunque nos parezcan muy claras. Hay modelos de inteligencia artificial que se llaman uncensored, no censurado. Si tú intentas hacer algo con biología en Claude, no puedes. Algo de bioanálisis no lo puedes hacer. Hay cosas que están muy censuradas. Pero hay muchos modelos que tienen una etiqueta que dice no censurado. Búsquenlo y pruébenlo. Y tengan cuidado con lo que le pregunten. ¿Pregunta? Perdone que fue tan corto, pero que me dañó el internet y me dijeron que nada más eran 5 minutos. Mire, 2 minutos nada más. Sí, yo te entiendo. ¿Alguna pregunta? Gracias. Y es la mitad, o sea, quería hacer una otra cosita. Así que atento a la página, que vienen un par de charlas virtuales también, posiblemente. Sí. Un aplauso, señores. Señores, hicimos un cambio de último momento. La charla de Eric la movimos hacia allá abajo, al salón principal. Ya él inició ahora mismo. Pueden ir bajando, pueden bajar por la escalera. Aquí está la de Chailin ahora mismo, la que le tocaba del salón principal. Va a estar aquí ahora. Gracias.